Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las plantas. ¿Y las plantas serán seres vivos? ¿Qué observamos en estas imágenes, no? Observamos en la primera viñeta que hay un señor que tiene en la mano una rica manzana y dice: ¡qué ricas manzanas da mi árbol! También observamos que hay unos niños muy felices que están corriendo y dicen: ¡qué aire puro respiramos! Observamos también en una viñeta, ¿no?, ¿qué dice o está pensando una persona? Y dice: sembraré una papa para que crezca una planta de papa. ¿Será cierto? Y una niña que también dice: tomaré manzanilla para calmar mi dolor de estómago. Seguramente también en el lugar donde vives crecen plantas, ¿verdad? Y las plantas, recuerda que las plantas brindan diversos beneficios para la salud y el ambiente. Por ejemplo, algunas sirven de alimento, otras sirven como insumos para telas o tintes, y algunas son ornamentales, es decir, sirven para decorar el ambiente, ¿no? Ahora, otras plantas también son útiles para la construcción de embarcaciones, de muebles, ¿no?, entre otros muchos beneficios que también pueden aportar en la vida de las personas. Por ello es importante que sigamos conociendo y comprendiendo acerca de las plantas y los cuidados que también ellas necesitan. Entonces, para que sea un ser vivo, tiene que cumplir estas funciones vitales, como nutrición, reproducción y la de relacionarse. ¿Las plantas cumplirán esa función? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, nuestra meta va a ser explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. Y también es importante conocer las características o criterios para lograr la meta. Por ejemplo, una de las metas va a ser describir los cambios en el ciclo de vida de una planta. Eso va a ser, ¿qué cosa? Nuestra meta. Y comparar los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales. Y describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Entonces, observamos acá una situación que se está presentando y quizás tú también lo has vivido, ¿no?, en tu casa, en tu comunidad. ¿Qué observamos acá en esta viñeta? Observamos a una niña, ¿no? En las tres imágenes, en las tres viñetas, podemos decir que está la misma niña. Pero en la primera situación, ¿no?, Mariana salió de su casa y observa una variedad de plantas y algunos animales. Y Mariana piensa y dice: ¡qué lindos! Ahí está Blanquita. Ha tenido 3 perritos. ¿Y cuántas palomas están comiendo? Y también se hace esa pregunta porque veo muchas palomitas ahí. Estas son las plantas que le gusta a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa, ¿no? Ella coge las plantas del jardín para llevarle a su mamita. Al llegar a casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa, ¿no? Voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Y luego de dejar la planta en la caja, ella se va a jugar. Pasaron unos días y Mariana fue a buscar a su rana de juguete. Y también, obviamente, que quiso sacar las plantitas. ¿Pero qué habrá pasado con las plantas? Mariana piensa y dice: ¡oh! Pensé que las plantas eran de adornos como mi ranita de juguete. ¿Y por qué pensó eso? Porque cuando sacó las plantas para regalar a su mamá, las plantas ya no estaban igual como cuando ella los colocó al inicio. Ahora, ¿qué encontró Mariana camino a casa? ¿Qué pasó con Blanquita la perrita? ¿Qué hacían las palomas? ¿Cómo eran las plantas que le gustaban a su mamá? ¿Las plantas son adornos, como la ranita de juguete? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué crees que le ocurrió a las plantas, no?, que Mariana guardó en la caja? ¿Qué seres vivos observó Mariana? Ahora, con ayuda de un familiar se va a escribir las siguientes preguntas, ¿no? Y vamos a partir de esta pregunta. Dice: ¿las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Entonces, con ayuda de un familiar vas a escribir o dibujar tu respuesta. Ahora, ¿qué puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? ¿Crees que será necesario observar las plantas? ¿Será necesario observar dibujos de las plantas? Quizás preguntar a tus familiares o buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Qué podrías hacer? Lo que vamos a hacer para iniciar, ¿no?, la clase, vas a ayudar a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en casa e indicas por qué los colocaste ahí. Completa una tabla como esta tabla que está acá, esta tabla en tu cuaderno,
Y vas a tener en cuenta, ¿no?, lo que observó Mariana. Por ejemplo, el perro, ¿tiene vida o no tiene vida? ¿Y por qué? Las palomas, ¿estarán con vida? ¿Estaban con vida? ¿Están sin vida? ¿Por qué? El árbol, el florero y la rana de juguete. Ahora, Mariana se acordó de su rana de juguete y recordó que tiene un libro de animales, ¿no?, que hablan de esta especie, ¿no? Y por ejemplo, ella empezó a leer su libro detenidamente y observó el título, analizó el título, observó la imagen y el título decía Ciclo de la vida de las ranas. Y acá dice, una rana puede vivir entre 6 y 7 años. ¿Por dónde iniciaríamos a leer? ¿Por el número 5? No, ¿verdad? Por el número 1. Muy bien, entonces el número 1 dice, las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. Luego de un tiempo nace el renacuajo, que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. 3. A los pocos días la cabeza del renacuajo se desarrolla y este se alimenta constantemente. 4. Después de una semana se le acorta la cola y aparecen las patas. Y 5. Después de 3 meses la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De las ranas. Muy bien. ¿Qué se dice de las ranas? ¿Que nacen de qué? Que las ranas nacen de los huevos. Y subrayamos así como siempre tan solo lo más importante. En el número 2, ¿qué vamos a subrayar? Que luego de un tiempo nace, ¿quién nace? El renacuajo. Muy bien, y así vamos a subrayar nosotros. ¿Ya? Subrayamos siempre las ideas más importantes. Ahora, observamos acá un esquema que es el ciclo de vida de una planta. Pero ¿qué cambios ocurren en la planta? A ver, observamos acá. ¿Qué dice acá? Semilla. Muy bien. Entonces, ¿cómo nace una planta? ¿Cuál es el ciclo de vida de la planta? ¿Qué es lo que primero debe de haber? Observamos acá que hay una semilla. ¿Y de ahí qué pasa con la semilla? Ah, la semilla crece. Muy bien. La semilla crece y empiezan a salir, ¿no? Empiezan a salir, ¿qué cosa podrá salir? La raíz, el tallo, las flores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué saldrá primero? Analiza, observa bien la imagen. Una vez que ya, ¿no?, hemos sembrado, salió de la semilla, crece, ¿qué va a pasar? Si sigue creciendo, reproduce. Muy bien. Y finalmente, ¿qué pasa con la planta? Muere. Entonces, ¿será que por eso es un ser vivo? ¿Qué partes de la planta comienzan a crecer? Vas a escribir la secuencia teniendo en cuenta estas características y teniendo en cuenta estas palabras. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos observando primero? Observamos una semilla, ¿verdad? Después de la semilla, ¿qué es lo que primero está saliendo? Después de la semilla. ¿El tallo? ¿Las flores? ¿O la raíz? Muy bien, vas a ordenar, ¿no? De repente, primero es la semilla, no sé, de ahí de repente me vas a decir o vas a ver que sale la raíz y vas a tener que escribir ahí la raíz. Muy bien. Ahora, ¿cuál será el ciclo de vida de la rana? El ciclo de vida, recuerden ustedes cuando hemos leído, ¿no?, acerca del libro que tenía Mariana, y ahí mencionaba el ciclo de vida de la rana. Entonces, ¿qué será primero? ¿Qué creen ustedes que será primero? ¿De qué nacen ellas, las ranas? Ah, muy bien, de huevos, ¿verdad? Decíamos que nacen de huevos. Entonces, este es el número 1. Este viene a ser primero. Muy bien. Y así vas a tener que ordenar cuál es el ciclo de vida. Después de los huevos, ¿qué pasa? Ah, muy bien. Ya estás razonando, ya estás analizando. Excelente. Muy bien, de esta manera vamos a tener que ordenar cuál es la secuencia. Ahora sí, es momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales, ¿no? Y para ello vas a completar esta tabla. Por ejemplo, tenemos acá unas plantas y tenemos acá un animal, la rana. La rana nace ¿de qué? ¿Se acuerdan ustedes de qué nacía? De huevo, muy bien. ¿Y las plantas de qué nacen?
de semillas, ¿no? ¿Pero solo hay semillas? No, ¿verdad? Crecen. Muy bien. ¿Cómo crecen? ¿Se reproducen? ¿Se reproducen o no se reproducen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mueren las plantas? ¿Mueren los animales? Sí, mueren, ¿verdad? ¿Se alimenta o produce su alimento? A ver, hemos visto también en el video que los animales se alimentan, mientras que las plantas, ¿qué pasa con las plantas? Las plantas producen su alimento. Pero ¿saben ustedes cómo se llama ese proceso? ¿Recuerdan ustedes cómo se llama ese proceso? Muy bien, la fotosíntesis, ¿verdad? La fotosíntesis. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, observa el cuadro que has completado y responde en tu cuaderno. Por ejemplo, ¿en qué se parece el ciclo de vida de las plantas al de los animales? Y también ¿en qué se diferencia? ¿En qué se parecen? ¿Y en qué se diferencian? Responde esta pregunta y volvemos a tener en cuenta con la pregunta que hemos partido. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué son seres vivos? Entonces, para ello, vas a escribir en tu cuaderno por qué las plantas son seres vivos. ¿Qué características debe tener para que sea un ser vivo? Compara estas respuestas con las respuestas iniciales que escribiste o dibujaste. Por ejemplo, ¿la rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la que vive en una laguna? Podemos decir que las plantas son seres con vida. ¿Por qué? Recuerda que siempre tienes que argumentar, tienes que explicar, tienes que decir. No solamente es decir sí o no, sino también tienes que argumentar. ¿Qué necesita la planta para germinar? Entonces vas a plantear dos ejemplos de plantas terrestres acuáticas, como este modelo que tienes acá, esta ficha, ¿no? Esta ficha en el cual se tenían en cuenta ciertas características, como es el nombre científico, el tipo de planta, ¿no? Si nace de semillas, el ambiente en el que vive, las características y el uso. Y finalmente te vas a autoevaluar, ¿no? Por ejemplo, estos criterios te vas a fijar si realmente se cumplió estos criterios a la hora que has aprendido. Por ejemplo, ¿describiste los cambios en el ciclo de vida de una planta? ¿Comparaste los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales? Muy bien. Felicitaciones.